Dios les bendiga en esta mañana. Hoy quisiera compartirles desde mi punto de vista lo que es la principal causa de la violencia en México y tiene que ver con las leyes morales de los 10 mandamientos en la Biblia, porque cuando una persona no tiene principios morales, cuando no tiene ética, muy fácilmente hace cosas que no debemos de hacer, que tiene que ver con la moral de uno. El presidente de México dice que la principal causa de la violencia en México es por la corrupción y estoy de acuerdo con él, ya que cuando una persona es corrupta se deja, pues se compra, se vende, digo, perdón, muy fácilmente por, por dinero, por algún beneficio que pueda él obtener a causa de un favor, a causa de esto o de esto otro. Y ahí es donde podemos ver que no hay, cuando una persona, digamos, en el gobierno se deja, es corrupta, no hay la línea, como dice el presidente, entre lo que es el gobierno o la ley y lo que es la gente mala. Creo que muchos saben de que aquí en Estados Unidos o ya se enjuició al que era el exsecretario de Seguridad en México por, por vínculos de corrupción y de narcotráfico. Y ese es un buen ejemplo de cómo es que una persona que no tiene moral, que no tiene principios, le va a hacer mucho daño a la sociedad, ya sea a la ciudad, al pueblo, a la nación, y más cuando se tiene un cargo político, cuando se tiene un cargo de gobierno, porque supuestamente la gente que está en estos cargos son los que deben de aplicar la ley, pero si ellos no la están aplicando o si ellos están de una forma, ¿cómo se dice?, envueltos en toda esta clase de males, pues realmente no hay una línea divisora, ¿no? Y así les puedo compartir un poquito más, pero no solamente es en el gobierno, sino que también tiene que ver hasta abajo, en lo que es la gente común, la gente como nosotros que pues, no tenemos, digamos, un cargo así de gobierno o prominente que podamos hacer o que realmente pues dependa mucho de nosotros. También, pero también nosotros podemos hacer también la diferencia en lo que es la sociedad. Aquí en estos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés hace años, muchos años atrás, esto tiene que ver con la ley de Moisés, que, que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, quitó varios o muchas de las leyes que podemos decir eran ceremoniales, pero las leyes morales aún todavía aplican a nosotros y estas son algunas de ellas o muchas de ellas aquí escritas en los 10 mandamientos que dice no robarás, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Y así empieza a tener o a dar más mandamientos morales. Y entonces nosotros acá de la, en la comunidad o la gente común y corriente, si no tenemos principios, si no tenemos moral, también le causamos mucho daño a la sociedad y también causamos los problemas que existen o que estamos viviendo. Si se dan cuenta, si no hubiera, si la gente realmente hiciera lo que Dios dice, que se sometiera a los principios, a los mandamientos de Dios,
no hubiera necesidad de que hubiera policía, no hubiera necesidad de que hubiera leyes para poder poner, digamos, o castigar o poner orden. No hubiera necesidad de eso, pero como, como la mayoría de la gente no acata las leyes de Dios, las leyes morales, está la necesidad de tener policía y de tener gente que pues debe de poder orden. Digo debe porque en veces obviamente que no pasa, como el ejemplo que le acabo de dar. Pero si nosotros, repito, estuviéramos y aplicáramos, hiciéramos lo que Dios dice, que no robáramos, que no cometiéramos homicidios, que no cometiéramos adulterio, que no diéramos falso testimonio contra nuestro prójimo, fuera una sociedad totalmente diferente, totalmente una sociedad donde reinara y habitara la paz, ya sea en un pueblo, ya sea en una ciudad, ya sea en un rancho, en un país. Pero como vivimos, como la gente vive y no quiere nada, no escucha, pues no le pone atención a las leyes de Dios. Por eso es que vivimos así, como vivimos en una sociedad llena de violencia, llena de cosas que en las cuales pues perjudican la paz de la sociedad. Entonces yo creo firmemente que una de las principales razones de la violencia en México es que la gente en su mayoría, y obviamente tiene mucho que ver la gente que está en el alto gobierno, arriba, pero también tiene que ver la gente acá abajo. Si no le ponemos atención, si no vivimos una vida bajo los principios morales de Dios, es muy difícilmente que pueda haber paz en un lugar. Eso está, aunque no lo quiera reconocer, pero así es. Cuando uno vive una vida, ¿verdad? Uno mira siempre para poder hacer el bien a la gente, a la sociedad, al vecino que vive confiado contigo, que vive a un lado de ti. No, es muy difícil que pueda haber violencia. ¿Por qué? Porque uno siempre va a estar haciendo lo que es correcto o esforzarse por hacer lo que es correcto. Si uno nunca le va a robar al prójimo, si uno nunca se va a pelear, va a dar un falso testimonio contra el vecino, contra la gente que vive a nuestro alrededor, ¿qué problemas puede haber? Pero como la gente no le hace caso a las leyes, a los principios de Dios, esta es la sociedad donde vivimos. Así que, por más, yo creo que el presidente en este momento en México es uno de los presidentes que mejores ha tenido el país en muchos años. Un presidente humanista, un presidente en el cual mira siempre por el bien de la gente o trata de ver por el bien de la gente. Pero si la demás gente, si la demás sociedad o país no ayuda, es muy difícil que una persona, aunque sea el presidente, pueda tener la solución para todo esto que se está viviendo. Yo creo que también depende mucho de nosotros como sociedad. Así que yo les invito a que reflexionemos y que podamos darnos cuenta que sí, que si nosotros no ponemos de nuestra parte y tratamos de vivir una vida cumpliendo los principios morales, las leyes morales de Dios, es muy difícilmente que podamos tener paz en nuestra sociedad o nación. Así que ahí se los dejo. Dicen los YouTube, suscríbanse, activen la campanita y que el Señor les bendiga.